seem to really want to bring those creations to life. Desde hacía varios meses, Evaristo Méndez despertaba todas las noches a la misma hora exacta, 3:17 de la madrugada. No usaba despertador, no había ruido, pero sus ojos se abrían de golpe y el silencio a su alrededor se volvía espeso. Era como si el aire cambiara, como si la oscuridad dentro de su pequeña casa en Tenascalco adquiriera peso. Al principio pensó que era ansiedad, algo relacionado con la edad o la rutina nocturna en el panteón. Pero con el paso de los días, la inquietud fue tomando otra forma. En esas madrugadas se quedaba inmóvil en la cama, escuchando. Había algo que no encajaba, un murmullo bajo, como si alguien hablara en voz muy baja en otra habitación. Evaristo vivía solo desde que su madre falleciera años atrás. No tenía hijos, ni visitas, no tenía televisión encendida ni radio olvidada. Aún así, esa voz persistía. Palabras ininteligibles, rezos entrecortados, una entonación que no era producto de su imaginación. Empezó a tomar nota en un cuaderno viejo, anotando cada vez que despertaba. Siempre la misma hora, siempre el mismo tono. Incluso trató de dejar su celular grabando durante la noche, pero el resultado fue silencio absoluto. Ni siquiera el canto de los grillos. Eso le pareció más inquietante aún. Una madrugada, mientras se sentaba a tomar agua en la cocina, creyó ver una figura de reojo en el corredor que conectaba con el cuarto donde guardaba las herramientas del cementerio. No había nadie. Revisó la cerradura. Todo intacto. Pero esa noche no volvió a dormir. Algo le decía que esas apariciones no eran producto del sueño. Durante el día, Evaristo intentaba llevar una vida normal. Paseaba por el mercado, tomaba café en el mismo lugar de siempre, saludaba a los vecinos con la misma cortesía seca de siempre. Pero cada vez que el sol se ocultaba, su respiración se volvía más pesada. El reloj lo perseguía. Las 3:17 se convirtieron en un momento temido, una frontera invisible entre lo racional y lo inexplicable. A veces pensaba en contarlo, pero ¿cómo explicar que escuchaba voces en su casa? ¿Cómo convencer a alguien de que no se trataba de estrés o de un sueño repetitivo? No había pruebas, solo su palabra y una creciente sensación de que esa voz lo conocía, de que lo llamaba no por accidente, sino con un propósito. Y si tú eres de los que disfrutan historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Podrías descubrir que no estás tan solo como crees. Esa noche, Evaristo había intentado dormir temprano. No lo consiguió. Daba vueltas en la cama mientras el silencio parecía retumbar en las paredes. Decidió cerrar con llave la puerta del cuarto y colocar cinta en el marco, un método que su abuelo solía usar para saber si alguien había entrado. No tenía sentido real hacerlo, pero la inquietud lo empujaba a actuar. Quería comprobar de una vez por todas si su mente le estaba jugando una mala pasada. Despertó, como siempre, a las 3:17. El aire tenía ese mismo peso extraño. Se levantó en silencio y al mirar la puerta, la cinta seguía ahí, pegada como la había dejado, pero la puerta estaba entreabierta. Ni el más leve rasguño en la cinta. Nada roto. Solo una grieta abierta, como si alguien la hubiese movido desde adentro, sin alterar el sello. Encendió la linterna con manos temblorosas y recorrió el pasillo. Todo parecía igual, pero al entrar al cuarto donde guardaba algunas herramientas del cementerio, se detuvo en seco. En la pared, justo detrás de la estantería de madera, había 3 marcas verticales, como hechas con las uñas. No eran profundas, pero sí recientes. La pintura estaba desgastada, y al pasar el dedo, quedó con un rastro grisáceo. Aquello no estaba allí la noche anterior. Lo habría notado. Lo sabía.
Durante los días siguientes, Evaristo se volvió más meticuloso. Anotaba todo lo que dejaba en ciertos lugares. Objetos pequeños como una linterna, una taza o su reloj. Algunas mañanas los encontraba exactamente como los dejó, otras con leves alteraciones. La linterna encendida, el reloj apuntando otra hora, la taza vacía, aun cuando recordaba haberla dejado con agua. Su rostro comenzó a cambiar. Ya no era solo el cansancio, era otra cosa. Una mezcla de confusión y duda constante. Empezó a evitar conversaciones largas en el pueblo. Algunos lo notaron. Está más callado que de costumbre, decían, pero nadie preguntaba nada más. Evaristo sabía que algo estaba entrando en su casa, no con puertas abiertas ni ventanas forzadas. Era más sutil, más antiguo, algo que no necesitaba cruzar físicamente, como si hubiese sido llamado. Y aunque no lo entendía, empezaba a sospechar que todo tenía relación con su trabajo en el panteón. Una tarde, mientras barría la entrada principal del cementerio, levantó la vista y la vio. La capilla abandonada, al fondo, en la parte vieja del terreno. Llevaba años cerrada. Techos colapsados, paredes agrietadas. Nadie se acercaba allí. Pero esa tarde le pareció ver la silueta de una figura parada junto al portón oxidado. No dijo nada, no se movió, solo lo miraba. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, y aunque intentó ignorarlo, supo en lo más profundo que esa era solo la primera de muchas señales. Quédate con nosotros hasta el final. Hay cosas que es mejor entender antes de que sea demasiado tarde. Desde que comenzó a notar cambios dentro de su casa, Evaristo no pudo evitar observar también el cementerio con otros ojos. Ya no era solo el lugar donde pasaba las noches entre tumbas descuidadas y cruces corroídas por el tiempo. Ahora lo sentía como una extensión de su inquietud, una prolongación física de lo que se había metido en su mente. Durante sus rondas nocturnas se dio cuenta de que había un punto específico del terreno que lo incomodaba más de lo normal. Una pequeña lomita de tierra, sin lápida, sin cruz, apenas rodeada de hierba reseca detrás de la vieja capilla. Nunca había prestado atención a ese espacio, no aparecía en sus registros. Tampoco recordaba haber enterrado a nadie allí, pero cada vez que pasaba por esa zona, su linterna fallaba. Siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Una noche, mientras intentaba reparar un farol oxidado cerca de la entrada trasera, escuchó un murmullo que no venía del viento. Se detuvo, cerró los ojos. Allí estaba otra vez, una voz, femenina, apagada, como si hablara desde una habitación cerrada. Joven, abrió los ojos de inmediato. La voz no era fuerte, pero sí clara. El tono era tan humano que le heló la espalda. Giró sobre sus pasos y apuntó con la linterna. El haz de luz parpadeaba sin alcanzar más de 5 metros. No había nadie, solo sepulturas y el zumbido agudo que le retumbaba en los oídos. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. No hubo respuesta. El silencio volvió con una pesadez que lo hizo retroceder un paso. Respiró hondo. Se obligó a caminar con lentitud hasta la capilla. El portón herrumbroso crujió con el viento y de inmediato el farol volvió a apagarse. No era coincidencia. Al día siguiente decidió regresar de día. Quería observar el terreno con claridad. Al inspeccionar el área detrás de la capilla, notó algo que nunca había registrado. Una acumulación de tierra más elevada, rodeada de piedras desordenadas, como si alguien hubiese intentado hacer una tumba improvisada sin marcarla. Lo más inquietante, las raíces secas sobre el montículo estaban arrancadas, como si hubieran sido removidas recientemente. Volvió esa noche con su celular, decidido a grabar los murmullos. Lo encendió, colocó el micrófono cerca del montículo y esperó. Pasaron varios minutos en silencio hasta que finalmente escuchó algo.
un lamento apenas perceptible. Pulsó grabar de inmediato. Aguardó inmóvil, los ojos clavados en la oscuridad. Al regresar a casa, revisó el audio. Nada. Solo el sonido blanco de fondo. Ni siquiera el ambiente del panteón. Como si todo hubiera sido tragado por el vacío. Se sintió burlado, humillado por algo que parecía jugar con él. Y esa noche, por primera vez, no pudo dormir en absoluto. Las noches se convirtieron en una prolongación de su turno. Aunque Evaristo regresaba a casa al amanecer, su mente ya no descansaba. Dormía por tramos, a veces apenas 1 o 2 horas, y cuando lograba cerrar los ojos, lo arrastraba el mismo sueño. La figura de una mujer empapada, de pie junto a la puerta de la capilla vieja, sujetando un objeto pequeño entre sus manos. Nunca hablaba, solo lo miraba fijamente. El rostro de ella no era nítido, como si estuviera cubierto por una niebla que no se disipaba. A su lado, casi siempre, una niña de cabello largo, con un vestido claro y los pies descalzos, permanecía en silencio. Ella no lo miraba, pero su sola presencia hacía que el pecho de Evaristo se apretara. La 4ª vez que tuvo ese mismo sueño, la mujer por fin habló. Una sola palabra, sin levantar la voz. Encuéntranos. Despertó bruscamente. Eran las 3:17 de la madrugada. El reloj digital de su mesita parpadeaba y la habitación parecía más fría de lo habitual. Se sentó al borde de la cama. Tenía la camiseta empapada en sudor. Se levantó tambaleando, fue a la cocina a buscar agua y entonces notó algo que lo dejó helado. Sus botas estaban fuera del armario, manchadas de barro fresco. Se inclinó lentamente, tocó el suelo. El lodo estaba húmedo y sus uñas también tenían tierra. No tenía recuerdos de haberse levantado durante la noche, ni de haber salido. Pero ahí estaban los rastros, las marcas claras de que sus pies, o al menos su cuerpo, habían estado en contacto con el exterior. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, que quizá había tenido un episodio de sonambulismo, pero nunca le había pasado antes, jamás. Además, ¿cómo era posible que no recordara nada? Pasó el resto de la noche en vela, con la linterna en la mano, sentado en el borde de la cama. Cada pequeño crujido en la madera de la casa, cada sonido del viento en el tejado, lo hacía girar el rostro. Su pulso se aceleraba sin motivo aparente. Aguardaba, como si algo más fuera a manifestarse. Al día siguiente, al despertar con los primeros rayos de sol, lo primero que hizo fue revisar el celular. Tenía una sensación extraña, como si el sueño hubiera dejado algo más que cansancio. Al desbloquear la pantalla, encontró abierta la app de notas de voz, pero no había grabaciones nuevas. Y sin embargo, la última nota decía 3:17. Ella habló. Él no la había escrito. Ahora sabía que estaba más allá del límite. Lo que fuera que lo seguía ya no se manifestaba solo en el panteón. Ya había cruzado la puerta de su casa. Y si tú también has sentido alguna vez que los sueños se parecen demasiado a la realidad, suscríbete, déjanos un me gusta y dinos en los comentarios si alguna vez despertaste sin recordar qué hiciste durante la noche. Te leemos. El día siguiente fue más silencioso que de costumbre. Ni siquiera el bullicio del mercado ni los saludos de los vecinos lograban colarse en los pensamientos de Evaristo. Caminaba por Tenascalco como si estuviera rodeado por un vidrio invisible, aislado de todo lo que no fueran esas voces, esas imágenes borrosas que regresaban una y otra vez cuando cerraba los ojos. Antes del anochecer, se dirigió al cementerio sin decir una palabra. Llevaba en el bolsillo una linterna nueva y una libreta. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que, si algo iba a cambiar, tenía que empezar ahí. Pasó directo por las zonas que ya conocía de memoria, evitando distraerse con el mantenimiento de rutina. Se dirigió al lugar detrás de la capilla.
Esa área del panteón tenía algo distinto. El suelo era más húmedo, el aire más espeso, el pasto crecía sin orden y el terreno estaba ligeramente inclinado. Ahí, al pie de un árbol viejo, estaba el mismo montículo de tierra que le había llamado la atención días atrás. No tenía cruz, ni lápida, ni señal alguna que indicara quién descansaba allí. Se arrodilló con cautela y apartó la maleza con las manos. Bajo la primera capa de tierra seca, encontró un pequeño objeto metálico parcialmente enterrado. Lo desenterró con cuidado. Era una tapa de relicario, oxidada y desgastada, con una flor tallada en el centro y una inscripción apenas visible. 1956. El corazón le dio un salto. Esa misma flor era la que había visto en el sueño. No sabía cómo era posible, pero lo era. El mismo diseño, la misma curva en los pétalos, el mismo deterioro. Guardó la pieza en su bolsillo con manos temblorosas y se quedó ahí, en cuclillas, observando la tierra como si esperara que algo más emergiera. Esa noche, el sueño cambió. La mujer volvió a aparecer, pero ya no estaba parada. Estaba de rodillas, sujetando con fuerza a la niña, que ahora sí lo miraba directamente. El rostro de la mujer era más nítido, no del todo claro, pero sí menos difuso. Y sus labios se movían con esfuerzo, como si luchara por pronunciar algo. «No debiste venir», dijo. Evaristo se despertó jadeando, la camiseta empapada en sudor, la habitación completamente oscura. Buscó la linterna que había dejado al lado de la cama. Estaba encendida, apuntando al techo. Tragó saliva. Se incorporó lentamente y fue a buscar la tapa del relicario. No estaba en su bolsillo. Rebuscó en toda la ropa. Nada. Finalmente la encontró dentro de su bota izquierda, en el fondo, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Volvió a sentarse en el borde de la cama. Ya no se preguntaba si todo era real. Ahora se preguntaba cuánto tiempo le quedaba antes de que lo próximo ocurriera. Evaristo no volvió al panteón por 3 días. No pidió permiso, no avisó a nadie. Simplemente dejó de presentarse. Pasaba las horas encerrado en su casa, observando el relicario que había limpiado cuidadosamente después de encontrarlo dentro de su bota. No era solo una pieza metálica, era una prueba, una conexión directa entre lo que había soñado y lo que había tocado con sus propias manos. Ese objeto, de alguna forma, lo obligaba a buscar más. El 4.º día se dirigió al archivo municipal de Tenascalco, un edificio envejecido, con estantes metálicos cubiertos de polvo y cajas sin clasificar. Tuvo que convencer al encargado de que lo dejara revisar los registros antiguos de entierros no identificados. No era una tarea sencilla, nadie tocaba esos papeles desde hacía décadas. Pasó horas hojeando libros grandes, de hojas amarillentas, con anotaciones hechas a mano. Las fechas saltaban sin orden: 1949, 1958, 1961, hasta que en un cuaderno desgastado encontró una entrada breve, escrita con letra apurada: 1957, mujer joven, no identificada, encontrada sin vida en la orilla del canal de riego, enterrada sin ceremonia, zona no demarcada del Panteón Viejo. El estómago le dio un vuelco. Ese canal estaba a menos de 1 kilómetro de la capilla abandonada. Si esa mujer fue enterrada sin nombre, ¿cuántos más estarían en la misma situación? Continuó buscando. 2 libros después, halló otra entrada, de 1959. Niña, María de los Ángeles V, 7 años. Causa, ahogamiento. Familia sin recursos. Sepultura simple, sin lápida. Ubicación, sección oeste, fila sin numeración. La fecha, el nombre, la edad, la ausencia de identificación en la tumba. Todo coincidía con lo que había visto en los sueños. Evaristo sintió que el aire en la sala se volvía más espeso, como si alguien lo estuviera observando entre las sombras del archivo. Al salir, el sol ya caía.
caminó en silencio por las calles de Tenazcalco. La ciudad parecía la misma de siempre, pero para él todo había cambiado. No eran alucinaciones, no era estrés. Había personas, cuerpos, historias completas que habían sido enterradas sin que nadie las recordara. Y ahora lo buscaban a él. Esa noche, al intentar dormir, los murmullos se intensificaron. No eran voces nuevas, eran las mismas, pero más nítidas, más insistentes. En lugar de pedir ayuda, ahora parecían dirigirlo. Nombraban lugares del cementerio, rincones específicos, fechas, fragmentos de recuerdos ajenos que se filtraban en su mente como si le pertenecieran. No supo en qué momento cayó dormido, pero soñó con la niña. Esta vez ella se acercó, tomó su mano y le susurró algo que lo despertó sobresaltado. Todavía faltan más. ¿Y tú te atreverías a abrir un archivo antiguo si supieras que algo del otro lado te está esperando? Déjanos un comentario con tu respuesta, comparte este video con quien sepa guardar secretos y asegúrate de mirar detrás de ti antes de dormir. Evaristo no quiso esperar más. Las voces ya no solo lo visitaban de madrugada, ahora lo acompañaban durante el día. A veces, mientras barría los pasillos del panteón o arreglaba una cruz vencida, escuchaba palabras sueltas como si alguien caminara a su lado. No las entendía del todo, pero reconocía el tono. Eran súplicas, urgentes, constantes. El cielo estaba encapotado esa noche. Una llovizna fina comenzaba a cubrir el pueblo cuando Evaristo salió de casa con su linterna, una pala vieja, un pedazo de lona y el relicario en el bolsillo. No tenía claro qué esperaba encontrar. Solo sabía que tenía que volver al túmulo sin nombre. El cementerio estaba desierto. El viento empujaba la reja principal con un chillido constante. La humedad hacía que la tierra se pegara a sus botas mientras cruzaba hacia el fondo, directo al lugar donde todo había comenzado. La capilla abandonada se perfilaba en la oscuridad como una ruina rota en medio del terreno. Nadie en el pueblo pasaba por allí desde hacía años. El montículo de tierra estaba húmedo, pero intacto. La flor seca que alguna vez había crecido sobre él ya no estaba. Sin pensarlo dos veces, Evaristo comenzó a cavar. Las primeras paladas fueron torpes, pesadas. El barro cedía con lentitud, como si se resistiera. A medida que avanzaba, el aire parecía más frío. No por la lluvia, sino por algo que venía del suelo mismo. Las voces se intensificaron. No eran gritos ni alaridos. Era un murmullo coral, cientos de voces superpuestas, todas hablando a la vez en tonos bajos. Algunas decían justicia, otras apenas se lamentaban, pero todas parecían dirigirse a él. A medio metro de profundidad, su pala chocó con algo sólido. Se arrodilló, removió la tierra con las manos. Era una caja metálica, rectangular, oxidada por los años. No tenía cerradura visible, solo un seguro corroído. La levantó con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía. La cubrió con la lona y la llevó a un rincón seco, bajo una de las cornisas de la capilla. Con el corazón latiendo en los oídos, forzó el seguro con la pala. La tapa se abrió con un crujido. Dentro, envuelto en un pañuelo viejo, estaba el relicario completo. No solo la tapa, ahora tenía su parte trasera, cerrada. Lo abrió con cuidado. Dentro había dos retratos en miniatura, descoloridos pero aún legibles. Una mujer joven, una niña. Los reconoció de inmediato. Eran los mismos rostros que había visto en sueños, los mismos ojos, la misma expresión silenciosa. El murmullo cesó. La lluvia seguía cayendo, pero el aire alrededor de Evaristo se volvió extraño, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Por primera vez en semanas no sintió miedo, sintió alivio y algo más, una promesa. Evaristo no regresó a casa esa noche, se quedó en el panteón, sentado bajo el alero de la capilla,
con la caja metálica abierta sobre sus piernas y el relicario en la mano. La lluvia había menguado, pero el suelo seguía encharcado y sus ropas estaban empapadas. No le importaba. Había algo diferente en el ambiente, como si un peso invisible hubiera sido removido del aire. Las voces que antes lo perseguían habían enmudecido. No por completo, pero sí con una especie de calma, como si hubieran logrado ser escuchadas, como si finalmente alguien hubiera respondido. Amaneció entre escalofríos, con las manos aún aferradas al relicario. Volvió a casa caminando lento, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie. Esa misma mañana limpió la caja, guardó el contenido dentro de un cajón de madera que tenía bajo su cama y selló la tapa con clavos. No por miedo, sino por respeto. Algo le decía que no debía mostrarlo a nadie. Durante las noches siguientes, los sueños regresaron, pero ahora eran distintos. Ya no veía a la mujer ni a la niña. En su lugar, aparecían rostros que no reconocía. Un anciano con los ojos cerrados, una mujer con trenzas largas, un niño de no más de 10 años sentado en una lápida. Ninguno hablaba, solo lo miraban, uno a uno, en silencio. Evaristo empezó a llevar un cuaderno en el bolsillo del pantalón. Al despertar, anotaba cada rostro que recordaba, cada sensación, cada fragmento de imagen que pudiera rescatar del sueño. Los nombres aparecían sin contexto, como si le fueran dictados. Primero fue Clementina, luego Tomás, luego el niño del candil. Comenzó a recorrer el panteón de día, con las hojas del cuaderno en la mano. Cada tanto encontraba una tumba sin nombre, una cruz rota, una lápida ilegible. Se quedaba de pie unos minutos, anotaba el sitio y continuaba. Nadie le preguntaba qué hacía. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Lo que antes eran voces aisladas, ahora se habían vuelto una red invisible de presencias. No lo asustaban, pero lo seguían, lo empujaban. Empezó a notar patrones, fechas que se repetían, símbolos grabados con torpeza en la madera, piedras acomodadas en forma de triángulo alrededor de algunos túmulos. Todos los detalles estaban allí. Siempre habían estado, solo que nadie los había querido ver. Evaristo no se consideraba especial, pero entendía que ahora cargaba con algo, una promesa, la de no dejar que el silencio los borrara otra vez. Y tú, que estás viendo esto, si alguna vez soñaste con personas que no conoces, si te despertaste con nombres que no sabías que existían, no lo ignores, anótalos, busca. Tal vez tú también eres parte de esto. Comparte esta historia con alguien que no duerme bien últimamente y presta atención a los detalles. A veces, los muertos solo necesitan que los escuchen. El rostro de Evaristo comenzó a cambiar. No era solo el cansancio, había una sombra nueva en sus ojos, una profundidad que no se conseguía con noches sin dormir ni con años entre sepulturas. Era como si ya no estuviera completamente presente, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en algún punto del cementerio. Intentó volver a su rutina habitual, reparar cercas, enderezar cruces, rellenar tierra donde la lluvia había cavado surcos. Pero algo en su andar era distinto, más lento, más atento. Cada paso que daba parecía guiado por algo invisible. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos decían que lo veían hablar solo o que se detenía en medio de los pasillos del panteón y se quedaba quieto por minutos, observando un punto fijo. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Tenazcalco era un pueblo de costumbres y todos sabían que había cosas que era mejor no tocar. Evaristo llenó más de 5 cuadernos en cuestión de semanas. Nombres, fechas, ubicaciones, descripciones de sueños. Algunos escritos en medio de la noche, otros a plena luz del día, luego de despertar con el corazón acelerado y la garganta seca. Lo más inquietante era que, sin buscarlo,
Algunos de esos nombres empezaron a aparecer en los archivos viejos del panteón. Personas enterradas sin familiares, cuerpos encontrados en caminos de tierra, tumbas sin marcación. Pero no todos coincidían con registros oficiales. Algunos nombres simplemente no existían, o al menos no figuraban en ningún papel. Y aún así, él los había soñado, con rostros, con miradas, con palabras que no podía olvidar. Una tarde, mientras se dirigía al extremo sur del cementerio, una zona que rara vez visitaba, encontró una cruz de madera derrumbada sobre un túmulo erosionado. Al inclinarse para levantarla, notó algo escrito con tiza en la parte trasera del tablón. Estoy aquí. Nada más. No había nombre, no había fecha, solo esa frase. No la borró. La volvió a colocar en su lugar con cuidado y anotó ese punto en su libreta. Esa noche soñó con un niño que caminaba descalzo entre las tumbas, sosteniendo un candil encendido. No hablaba, solo lo guiaba. Lo llevó de vuelta a ese mismo lugar. Cuando Evaristo despertó, tenía tierra bajo las uñas otra vez y el olor a parafina en la ropa. Ya no sabía distinguir el sueño de la vigilia. Sabía que estaba cruzando un umbral peligroso, que aquello podía quebrar su mente, pero no podía detenerse. Sentía que si dejaba de escuchar, de registrar, de seguir esas señales, algo peor lo alcanzaría. Evaristo nunca quiso ser médium, ni vidente, ni testigo. Solo era un sepulturero. Pero a veces escuchar tiene un costo, y el suyo estaba cada vez más cerca de cobrarse. El tiempo dejó de medirse por días para Evaristo. Su vida se redujo a fragmentos de noche, a voces que surgían cuando todo parecía dormido, a pasos entre lápidas, donde la memoria del pueblo ya no alcanzaba. El cementerio seguía igual para los demás. Para él era otro lugar. Había pasado tanto tiempo allí que conocía cada curva del terreno, pero aún así encontraba nuevos rincones, tumbas que nadie visitaba, símbolos que jamás había notado antes. A veces pensaba que el cementerio no era estático, que se movía, que se expandía solo para él. El relicario seguía guardado bajo su cama, dentro de la caja de madera, sellado. Nunca lo volvió a abrir. No hacía falta. Lo llevaba consigo en los sueños, en los susurros, en el silencio cargado que caía cada noche sobre Tenazcalco. Nunca habló con nadie sobre lo que había visto. Ni siquiera cuando la hija del panadero desapareció por 3 días y fue hallada deambulando cerca de la capilla vieja, sin poder recordar cómo había llegado allí. Ni cuando un vecino aseguró haber oído una voz de mujer llamándolo por su nombre desde el fondo del panteón. Evaristo solo escuchaba, tomaba nota, caminaba más despacio, observaba más. Se volvió parte del lugar. Pasaba horas en las bancas de piedra, a veces con los ojos cerrados, a veces murmurando palabras que solo él comprendía. A algunos les parecía que había perdido la razón, pero los más viejos del pueblo decían otra cosa, que Evaristo escuchaba cosas que los demás ya no podían oír. Ya no soñaba con la mujer ni con la niña. Ahora eran otras figuras, otros nombres, otros silencios que buscaban romperse. Él no hablaba con ellos, solo los reconocía y asentía con la cabeza, como quien acepta una responsabilidad sin hacer preguntas. La noche en que lo encontraron por última vez, estaba de pie junto al túmulo sin nombre, con la linterna encendida apuntando al suelo. No había huellas alrededor, ningún rastro de entrada o salida. Solo él, inmóvil, observando la tierra con la misma expresión con la que empezó todo. Al día siguiente no se presentó a trabajar. Tampoco regresó a su casa. No dejó nota, ni pertenencias, ni aviso. Pero dentro de su caja de madera, la que escondía bajo la cama, alguien encontró un nuevo cuaderno, lleno. Casi todas las páginas ocupadas con nombres, fechas, esquemas de tumbas, fragmentos de oraciones, descripciones de sueños. Y al final,
En la última hoja solo una frase escrita con su letra firme: ya no están solos. Desde entonces nadie quiso asumir el turno nocturno en el cementerio de Santa Rosalía. Y si alguno camina por ahí después de las 3 de la madrugada, a veces cree oír pasos arrastrados entre las cruces, un murmullo que no pertenece al viento y un suspiro que dice: estoy aquí.